Hola amigos de YouTube, continuando un poco con lo que hemos hecho, trabajando en la base de datos que se llama Escuela, donde hemos creado dos tablas, una que se llama Empleado y tienen estos campos y otra que se llama Código y tienen estos campos. Lo que queremos hacer ahora es agregar datos, cambiar datos y listar esos datos. Todavía no vamos a enfrentar este gran problema donde nos dicen hacer un filtro un poquito más complicado. Volviendo a esto, entonces queremos agregar datos, por ejemplo, a la tabla de empleados, ¿sí? Entonces, para agregar datos, lo que tenemos que hacer es un insert. Y hay dos formas. Podemos hacer el insert into y acá ponemos el nombre de la tabla, por ejemplo, empleado. En todo esto ponemos los nombres de los campos y acá ponemos los valores. Eso es una forma y lo vamos a hacer, por ejemplo, para que vean. Entonces, en este caso vamos a poner ID empleado, coma, apellido, coma, nombre, coma, horas trabajadas, coma, horas trabajadas, fecha, ingreso. Fíjense que fecha de ingreso es un dato que podría no tener. No lo vamos a poner, por ejemplo, para este caso, ID del cargo. Cerramos el paréntesis y acá, a continuación, podemos darle los valores, también entre paréntesis. Ponemos values y damos los valores en el orden que lo tenemos listado acá. ID del empleado. Fíjense que no nos podemos exceder de 4 dígitos, ¿no? Podríamos ponerle 1, 2, 3, 4. El apellido Pérez. El nombre Juan. Las horas trabajadas, si miran acá, es 3 dígitos. Podríamos ponerle que trabajó 120 horas. Y después dice el ID del cargo, es decir, el ID del cargo es básicamente el que va a estar relacionado con el valor de la hora, ¿sí? Entonces, Juan puede tener un cargo muy alto, un cargo muy bajo, gerente, no gerente. Acá aparentemente los cargos van del 1 al 28, 29, no sé. Pongamos, por ejemplo, si es gerente, supongo que son los más altos, ¿no? Es decir, director, vicedirector, etc. Supongamos que es Juan Pérez, es el director, ¿sí? Es el cargo número 1. Le ponemos 1 y acá al final le ponemos punto y coma, es decir, ya hemos completado todos estos datos. Esto nos agrega una sola fila que tiene estas columnas, ¿sí? En mi tabla empleado. Esto piénsenlo como una planilla Excel, ¿sí? Lo único que acá es como que está dado vuelta, digamos. Tenemos en las filas lo que nosotros en Excel vemos en la columna, ¿no? Y acá pretendemos que esta sea la columna y estos los valores debajo de esas columnas. Podríamos consultar ya esta tabla a ver qué nos hizo. Select. Si le pongo asterisco va a consultar absolutamente todo, ¿sí? Ahora, si yo le pongo una columna en particular, me va a traer solamente esa columna particular. From es de qué tabla lo va a sacar. Y ponemos empleado, ¿sí? Es decir, acá ya tendría que aparecer un dato. Y aparece un dato, ¿eh? Vamos a hacer un poco más chica la letra como para que se vea. ¿Sí? Ok, entonces acá ya tenemos en el orden que está
en nuestra tabla, ID del empleado, apellido, nombre, horas trabajadas, fecha de ingreso y ID del cargo. Podemos seguir completando datos, insertando datos, ¿sí? Podríamos poner, si queremos, lo mismo acá. Y acá tenemos que cambiar. Si tratamos de insertar esto que ya existe, por ejemplo, para la llave, nos va a tirar un error, porque la llave es única. ¿Está bien? Entonces ni lo intentemos porque ya sabemos que es un error. Que sea Pere, Leo, y horas trabajadas, 200 horas trabajadas, y el cargo sería el 2, por ejemplo. Y acá ya termina, así que ya deberían ingresar ese dato. Yo puedo continuar ingresando datos sin mirar nada, digamos, decir, podría poner otro dato más, por ejemplo, 444, Martínez, Eduardo, que haya trabajado 320 horas y tengo un cargo de categoría 22, por ejemplo, ID de cargo categoría 22, y así con otro que se llame, por ejemplo, 4445, de apellido San, que se llame Marcelo, que trabajó 310 horas y tiene el cargo de categoría 24. Ahora, a medida que voy completando, si yo acá pongo asterisco, me va a listar todo lo de la tabla que elija. ¿Sí? Me lista todo. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero que me liste solamente el ID de empleado y que me liste el apellido, bueno, lo especifico ahí y solamente en la tabla que me genera me lista esas dos cosas. Entonces acá estamos haciendo consultas y las consultas se hacen con el comando select, ¿sí? Que me ponga todo, de qué tabla lo va a sacar from, y acá podría ponerle una condición, y para poner condición hay que ponerle el comando where. Where me permite poner esa condición con cualquiera de las columnas que está ahí. Por ejemplo, podríamos poner, si queremos decir que el ID del cargo esté entre un número, ID de cargo between, entre, por ejemplo, 2 and 22. Acá me va a listar toda la tabla de empleados solamente cuando el ID del cargo sea o esté entre 2 y 22, es decir, me listaría estos dos, de Leo y Eduardo. ¿Ven? Leo y Eduardo. Y yo ahí podría agregar otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, where ID de cargo 2 and 22, o, por ejemplo, nombre Marcelo, nombre igual a Marcelo. ¿Sí? Entonces ahí me aparecerían 3, me lo tiene que poner a Marcelo también, porque le estoy dando una condición donde es or, ta. Si es an, tiene que tomar las dos condiciones verdaderas y puedo agregar otras más. Ok, entonces hasta ahora hemos visto en esta presentación cómo agregar datos a la tabla. De la misma manera vamos a agregar datos a la tabla, a la otra tabla, ¿sí? A la de categoría. Recuerden, para ver lo que tiene una tabla, y en este caso la tabla código, hacemos descomponer la tabla código
y vemos los campos, es decir, las columnas, ID del cargo, descripción, valor hora. La descripción puede ser nula y el valor de hora extra puede ser nula, ¿sí? Entonces, carguemos algunos datos, ¿sí? Lo que no se va a poder repetir es el ID del cargo porque es una llave primaria. Entonces, vuelta a insert into, y en este caso cargo. Y ahora, en vez de usar la forma de cargar que vimos recién, vamos a poner el comando set. Y en el comando set lo que uno hace es valor de nombre del campo igual y le da el valor. Entonces, el campo que es obligatorio, ID del cargo, por ejemplo, empezamos con el cargo 1, mientras que descripción es, si quiere, nula, mientras que el valor de la hora, si es obligatorio, valor hora igual a 450. Acá está faltando no, aparentemente no lleva paréntesis. Bueno, entonces ahí ya con eso y un punto y coma al final me debería tomar. Escuela, cargo, does not exist. A ver, esto es, no, cargo no, código, perdón. Mi tabla se llama código, ¿sí? Y ahí le ponemos que para la categoría 1 es eso. Bueno, si queremos ver lo que cargó, recuerden el comando puede ir en minúscula, select asterisco from código, punto y coma. Hasta ahora tiene un solo valor, donde por ejemplo no tuvo descripción ni valor de la hora extra. Y podemos seguir poniendo otros cargos. Lo lógico sería, si tengo una tabla que tiene el cargo el 1, el 2, el 22 y el 24, y le demos valores a eso, por lo menos al 1, al 2, al 22 y al 24. Entonces, bueno, vamos con insert en código y acá le ponemos 1, 2, la 2 cobra 3.50, punto y coma, lo debería haber agregado, into la 22, categorías más bajas, por ejemplo 250, y la otra que me quedaba era la 24. Teóricamente las categorías más altas son mejores, pero bueno, supongamos que estamos como el primer puesto, segundo puesto, digamos, al revés, no importa. Mientras ustedes entiendan, todo bien. Y vamos con la 20, ¿cuánto dijimos? 24. Entonces le damos un valor a la 24. ¿Sí? Y el valor de la hora para la 24 es 250. Una diferencia grande, ¿eh? Bueno, ahora podríamos listar select asterisco from código. Acá es medio peligroso errarle a los nombres porque si no quedan mal registrados y te va a dar error. Ahora, le he mostrado estas planillas a director y me dice, no, mirá, valor de hora extra para los muchachos que están en convenio
es distinto que nulo, ¿sí? No sale 250, y aparte la de la categoría 24 está en 220. O cambiemos primero eso. ¿Cómo hacemos para cambiar un valor que ya existe en una tabla? Ok. El comando es update. En este caso la tabla es código. Y lo que le ponemos es un set con el campo que queremos cambiar, en este caso ID del cargo. No queremos cambiar el ID del cargo, sino el valor, por ejemplo. Valor hora, dijimos 220 la hora, donde el campo, si sea el ID del campo, del cargo, sea igual a la categoría 24. ¿Sí? Es decir, el comando update lo que va a hacer es modificarme un dato que ya existe. Se pone el update, el nombre de la tabla, el comando set, el campo que uno quiere modificar para la condición, ¿sí? Es decir, acá vamos a modificar el valor de la hora para la condición ID del cargo 24. Veamos qué hace y veamos ahora qué es lo que sale con estos cambios. Es decir, ahora cambió a 220 y como dijimos tenemos que cambiar, por ejemplo, el valor de la hora extra para estas dos categorías que sí cobran horas extra. Bueno, exactamente lo mismo. Update, código, set. En este caso le vamos a dar un valor al valor de la hora extra, valor hora extra igual, para el caso de la categoría 22, que sería esta, y podría estar en 310. Y acá aclaramos en qué condición, where ID del cargo sea, por ejemplo, como dijimos, para esta categoría 22. ¿Sí? Ok, ¿quieren ver lo que hizo? Acá está, agregó los 310. Y lo mismo para updatear el valor de hora extra para el caso de bueno, estoy buscando bueno, va a ser más rápido hacerlo, ¿sí? Update, ponemos la tabla, código, agregamos el comando set, el valor hora extra va a ser igual a, para el caso de la categoría 24, un poquito menos, 280, where, donde el ID del cargo sea igual a 24, punto y coma. Es decir, acá me va a cambiar la tabla que ya existe. Lo que va a hacer es setear el nuevo valor de hora extra a 280, donde el ID del cargo sea 24. Es decir, si yo tuviese, en este caso no puedo tener más de un ID con el mismo nombre, pero si tuviera varios, me lo cambiaría en todos, ¿sí? Ok, veamos entonces qué es lo que hizo. Select asterisco from el nombre de la tabla que se llama código, punto y coma. Entonces, bueno, actualizamos el valor de la hora y los valores de horas extra para estos muchachos. Entonces lo que vimos ahora, digamos, fue darle valor a nuestra tabla. Usamos el comando, en este caso, insert into, el nombre de la tabla, la clave set, y acá
los campos que yo quiero modificar con sus valores. Cuando uso set, uso campo igual a tanto. Si no, lo que hacíamos es poner toda la columna y después empezar a cambiarlos. Y con eso modificamos entonces las tablas. Ya tenemos 2 tablas felices para continuar en el próximo capítulo. Gracias por ver el canal. Si les sirvió, dedito para arriba. Hasta la próxima, donde seguiremos tratando de completar este ejercicio, ¿sí?